Pablo del apóstol Pablo a los Efesios. Y hermanos, lo que vamos a estar haciendo este mes es que este mes vamos a estar meditando y estudiando hasta donde podamos este libro, esta carta de Pablo a los Efesios, que tiene 6 capítulos. 6 capítulos. Entonces, tarea, aparte de las arepas y todo, la tarea es que este mes vamos a estar dedicados a leer este libro. Si tú estás leyendo otra porción de la Biblia, perfecto, no hay problema, pero también tienes que leer Efesios. Vas a tener que estar leyendo Efesios. Entonces, específicamente para esta semana, quiero que estés leyendo los primeros 2 capítulos de este libro. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2. Leer esos 2 capítulos te va a llevar como 15 minutos, 20 minutos, si lo lees despacio, si lo lees meditando. Entonces, si lo haces cada día, si cada día de esta semana tú lees Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 2, estoy absolutamente seguro que al final de la semana tu entendimiento de Efesios 1 y 2 va a ser diferente, va a ser mayor, más profundo. Y este mes vamos a estar estudiando, meditando juntos en este libro de los Efesios. Yo lo he llamado en esta oportunidad, porque le he colocado diferentes títulos, en esta oportunidad yo he llamado el libro de los Efesios el testamento de un padre. Y les voy a decir por qué. Porque el libro de los Efesios es como el testamento dejado por un padre a su hijo o a su hija que ama, describiendo todo lo que le hereda, pero también las instrucciones precisas de cómo administrar eso y de cómo usarlo. Entonces el padre le va a dejar la herencia al hijo o a la hija y los bienes que tiene o lo que sea. Y entonces no solamente le describe en esa carta todo lo que le deja, todo lo que le hereda, pero también le da las instrucciones precisas de cómo administrar eso y de cómo usarlo. Esa es la carta de los Efesios. En ese libro encontramos lo que Dios nos ha heredado en nosotros, en Cristo, y también encontramos el cómo hacer uso de eso que Dios nos ha dejado. Si ustedes no sabían, tenemos un Padre Celestial que ya nos dio la herencia, ya nos entregó la herencia. Y en este libro no solamente nos describen qué nos dejó, pero también cómo usarlo, cómo administrarlo, las instrucciones completicas. Por eso esta epístola es una epístola muy completa, y cuando nosotros terminemos este mes confiando en Dios, nuestro entendimiento de la heredad que nos ha dejado Dios va a ser mucho más grande, pero también de cómo usar eso, de cómo administrarlo. Ese es el libro de los Efesios. Ahora déjenme decirles algunas generalidades y luego oramos. Esta es una de las cartas llamadas cartas de la prisión. ¿Por qué? Sencillo. Porque Pablo escribió esta carta a los Efesios estando en la cárcel. Él estaba preso. Vayan por ejemplo al capítulo 3. Capítulo 3 de la carta. Miren el versículo 1. ¿Qué dice Pablo en Efesios 3:1? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Dónde estaba él? Estaba preso en una cárcel en Roma. Y desde allá, desde el calabozo, en lugar de dedicarse a llorar y a quejarse, lo que él hacía era escribir. Yo siempre he dicho que para los enemigos del Señor, para los enemigos del Evangelio y para los enemigos de Pablo, ellos nunca entendieron eso, pero Pablo era más peligroso en la cárcel que fuera. Porque cuando lo metían a la cárcel, como no tenía mucho que hacer, se dedicaba a escribir. Y miren lo que escribió. Miren lo que escribió. Era mucho más peligroso en la cárcel que fuera de la cárcel.
Y estando en la cárcel, él escribió esta carta. Por eso es llamada una de las cartas de la prisión. ¿Cuándo la escribió? Pablo escribió esta carta más o menos en el año 60 o en el año 62 después de Cristo. Después de Cristo. Si decimos que en el año 60 o 62, estamos diciendo que habían pasado 60 años después de ¿qué? Después de la muerte del Señor Jesús, o después de Cristo, ¿cierto? Entonces, más o menos en ese tiempo, Pablo muy seguramente era contemporáneo de Cristo, tenían la misma edad, pero claro, Cristo fue crucificado cuando tenía 33 años y medio, más o menos, pero eran más o menos contemporáneos. Y en el año 60 o 62 él escribe esta carta. ¿Desde dónde? Desde la cárcel en la ciudad de Roma. De Roma escribió esa carta. ¿A quién le escribió esa carta? Le escribió esa carta a la iglesia, es decir, a los cristianos que estaban en una ciudad que se llamaba Éfeso. Éfeso. Ustedes saben que en ese tiempo los que dominaban todo el mundo conocido en ese entonces era el Imperio Romano. Los romanos dominaban absolutamente todo, ellos eran los dueños y señores de todo. Era el imperio de ese tiempo. Y una de las ciudades más importantes de todo el imperio era la ciudad de Éfeso. La ciudad más importante de todas, por supuesto, era ¿qué? Roma. Pero Éfeso, dicen algunos historiadores, que era como la cuarta ciudad de importancia. Era una ciudad grande, con muchas personas habitando en ella. Era una ciudad muy comercial, había mucho comercio ahí. Pero ¿saben qué es lo más importante de Éfeso? Era un centro religioso para el imperio. Es decir, que personas de muchas partes del imperio venían a Éfeso a rendirle culto a los dioses paganos de los griegos y de los romanos. La más famosa de todas es que en esa ciudad había un templo gigante que era una de las maravillas de la antigüedad. Y ese templo fue construido a una diosa que era venerada por ellos, pero también por gente de todo el imperio, que era la diosa Diana de los Efesios. Entonces era una ciudad importante, era un centro industrial, era un centro comercial, pero también era un centro religioso, pagano, de mucha idolatría, donde la más importante diosa de ellos era la diosa Diana. Y esto nos lleva a la última generalidad, y es que esa iglesia fue plantada en medio de gran oposición. Esa iglesia no fue plantada así tan sencillo, fue plantada en medio de gran oposición. Pablo enfrentó gran oposición a él. Y él tuvo que estar en esa ciudad en principio por un poco más de 2 años, trabajando duro ahí, predicando el evangelio, plantando esa iglesia. Para terminar la generalidad, decirles que Pablo y su equipo plantaron esa iglesia. Pero mucho tiempo después, Pablo dejó ahí a su discípulo Timoteo, y Timoteo fue pastor de esa congregación por un tiempo. ¿Y saben después quién vino a ser pastor después de eso, después de Timoteo? Nada más y nada menos que el apóstol Juan. Juan fue pastor de esa iglesia en Éfeso. Entonces, esta es una iglesia de gran importancia, y Pablo le está escribiendo una carta a esta gente, a estos hermanos que estaban en la ciudad de Éfeso. Ahora sí, pidamos al Señor su ayuda, pidamos al Señor que luce esta carta para enseñarnos, para alumbrar nuestro entendimiento espiritual. Cierra tus ojos ahí donde estás, digamos: Señor, por favor, ayúdanos, abre las Escrituras para nosotros. Ahora, pero también esta semana, cada momento cuando estemos leyendo, o meditando, o memorizando, o estudiando el libro de los Efesios, estos 6 capítulos, por favor, úsalos, porque tu palabra es viva y eficaz. Enséñanos, redargúyenos, exhórtanos, transfórmanos con tu palabra, siémbrala en mi corazón. Siembra tu palabra en mi corazón.
Bendícenos a nosotros como grupo mientras estudiamos Efesios. Que cambien nuestras vidas, que transformen lo que somos, nuestra forma de pensar, de ver la vida, de ver las cosas y de actuar. Es nuestra petición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 1, vamos al capítulo 1 de Efesios. Obviamente, si nos dedicáramos a estudiar profundamente el libro de los Efesios, versículo por versículo, de pronto estaríamos terminando por allá en 2 años. Así que no podemos estudiar profundamente y hacer una exégesis que se llama versículo por versículo, pero sí podemos aprender principios generales que son muy importantes. Lo primero que encontramos en el capítulo 1 de Efesios, escuchen esto, lo primero que encontramos son las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora lo que va a hacer es describir esas bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Una vez más, la herencia del Padre en Cristo. Comienza diciendo, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, gracias, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Hasta ahí. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Lo primero que le está diciendo es: el Padre nos ha dado ya nuestra herencia. Este es el regalo de Dios para nosotros en Cristo. ¿Qué es? Y comienza a describir una por una de las bendiciones espirituales que nos han sido dadas. Recordémosla simplemente haciendo una pequeña lista que yo tengo aquí. Miren, escúchenlas. ¿Cuáles son las bendiciones en Cristo según Efesios 1? Primero, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Digo, me escogió a mí y te escogió a ti antes de que el mundo fuese creado. Eso es lo que la Biblia enseña. Yo no entiendo eso. Por más que me ponga a pensar en eso, yo no entiendo eso. Demasiado grande para mí. Antes de que el mundo fuese creado, Él me escogió. Pero la Biblia enseña eso, yo lo creo. Yo lo creo. No me escogió cuando yo nací, ni me escogió el día que yo lo conocí. Ya me había escogido antes de que el mundo fuese formado. Cuando yo pienso en eso, comienzo a sentirme muy importante. ¿Tú no? Dios me escogió antes de que el mundo fuese creado. Eso es lo que la Biblia enseña, yo lo creo. Aunque no lo entiendo muy bien. Entonces, me escogió. Segundo, me escogió para que yo fuese santo y sin mancha.
Voy a repetirlo, santo y sin mancha. Levanten la mano todos los que aquí están sin mancha de pecado. ¿Quién más? Está sin mancha, sin ninguna mancha de pecado. O mejor, pongámoslo en estos términos. Levanten la mano los que de ayer a hoy no han pecado absolutamente nada. La nona levanta la mano, María levanta la mano, mi hermana levanta la mano. No han pecado absolutamente nada. De ayer a hoy, dice hermana, de ayer a hoy no. Eso fue lo que yo dije. Eso fue lo que yo dije. Bueno, hay diferentes formas de verlo, porque me imagino que los hermanos están pensando en la posición que ellos tienen en Cristo, porque fuera de Cristo todos somos pecadores todo el tiempo. ¿Es la verdad o no? Todos somos pecadores todo el tiempo. Pero la Biblia dice que nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Me dice, un momentito, ¿cómo puedo yo ser santo y sin mancha? Sin mancha, es que estamos hablando de algo sin mancha. Alguien que no tiene ninguna mancha de pecado en su vida, de una sola forma. Y es no estando yo solito, sino escondiéndome en Cristo. Más que Camilo es Cristo. Se parece, ¿no? Le falta la barba. Camilo es Cristo, ¿cierto? Miren, si yo estoy aquí delante de ustedes, ustedes están viendo absolutamente mi pecado y todas mis manchas y mis faltas, en mi carácter, en mi forma de vivir, en tantas cosas. Y por más que yo me esfuerce y haga lo que haga, yo siempre voy a tener manchas, porque soy pecador. Así que la única forma de que yo sea santo y sin mancha, como dice Efesios, es que yo... Y cuando el Padre está viendo a Cristo, lo ve tal y como Él es, como es Cristo, santo y sin mancha. Entonces cada mañana cuando yo abro los ojos, ¿saben en qué pienso? En que inmediatamente tengo que esconderme en Cristo, porque sin Él yo no soy nada, porque fuera de Él yo soy pecador, lleno de manchas, como un dálmata, ¿o no? Todos nosotros por igual corremos cada día y nos escondemos en Cristo. Santos y sin mancha. Uno más, tercero, nos predestinó para ser adoptados. Oye, hermanos, podríamos gastar aquí semanas hablando solamente de esto, de cómo fuimos adoptados. ¿Hay alguien aquí que haya sido adoptado? Levanten la mano. ¿Algún adoptado? ¿Ah? Oh, casi, dice mi hermano. ¿Orlando fue adoptado? Bueno, por Cristo, claro. Pero en lo físico, en lo natural, ¿no? ¿Saben qué? Esa es una desventaja que nosotros tenemos, porque realmente no entendemos lo que significa eso. Ahora, estoy seguro que muchos aquí de niños tuvieron dificultades en sus casas, fueron maltratados, fueron abusados tal vez, no se les dio el amor que debería haberse dado, muchas situaciones por las que pasamos. Pero es muy diferente cuando un niño crece y llega el momento donde se da cuenta, porque alcanza la edad de tener uso de razón, es decir, yo soy alguien sin papá y mamá. Y peor cuando se da cuenta y cuando entiende que su papá y su mamá lo abandonaron, no lo quisieron, lo botaron, lo desecharon. Eso es serio. Vencer esa dificultad en la vida es serio. Yo conozco personas adultas que sufrieron ese trauma cuando eran niños, y aunque ya son cristianos y ya son restaurados y ya están felices en Cristo, cada vez que hablan de eso, lloran y sienten el dolor en su corazón y en su alma, pero al mismo tiempo se acuerdan, en algunos casos,
de cuando alguien vino desconocido, una persona que nunca había aparecido en su vida, no era ni su papá ni su mamá, y los abrazó y le dijo: yo te adopto como mi hijo. Yo no entiendo eso porque nunca fui adoptado. A veces mis hermanos me decían: tú eres adoptado. No era verdad, era por molestarme. Yo no entiendo eso. Pero lo que sí entiendo es que la Biblia me dice que una de las bendiciones que me fue dada en Cristo es que fui adoptado por un padre a quien yo no pertenecía. Sin Él yo estaba completamente abandonado en el mundo, y tú también. Sin esperanza, dice la Biblia. Y Él nos adoptó como sus hijos. Sigamos. Fuimos adoptados. Cuarto, nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Y no puedo detenerme a hablar de cada una de esas hoy. Quinta, tenemos redención por su sangre. ¿Sabe qué significa la palabra redimir? ¿Qué significa redimir? Significa comprar. Pero la palabra va mucho más allá en el contexto bíblico. Escuchen lo que la palabra significa en el contexto bíblico. Algo que era tuyo y salió corriendo y se escapó y se fue y te abandonó. Y luego tú vas y lo compras otra vez para ti. El mejor ejemplo de redención en la Biblia está en el Antiguo Testamento del profeta Oseas. Y si no has entrado en meditar ese libro y en estudiarlo, necesitas hacerlo. Necesitas hacerlo. Porque Dios le dijo a Oseas: ve y cásate con una mujer ramera, prostituta. Sí, yo hubiera pensado lo mismo. Este no es el Señor que me está hablando. Dios le dijo a Oseas: ve y cásate con una mujer prostituta. Y él fue y se casó con una mujer que se llamaba Gomer. Y era una mujer ramera. Entonces él fue y la restauró, le dijo: ven, vas a ser mi esposa, vas a tener una casa, vas a tener una familia, ya no vas a tener que estar allá en ese mundo sucio, en ese mundo completamente corrupto que te ha abusado hasta más no poder. Ven, ahora vas a tener una casa, una familia, un esposo que te ama. Tuvieron 3 hijos. Y cuando tenían 3 hijos y ella estaba con su esposo, con su casa, con sus hijos, ella tomó la decisión, una decisión que a veces uno dice: ¿cómo pudo haberla tomado? Abandonó a su esposo, abandonó a sus hijos, abandonó su casa y se fue otra vez a la calle, a la prostitución. Y lo dejó solo con sus 3 hijos, a Oseas. Y pasado un tiempo, cuando él ya estaba acostumbrándose a vivir con sus hijos, a levantarlos, a sacarlos adelante, viene otra vez el Señor y le dice: Oseas, quiero que vayas al mercado de los esclavos. ¿Y saben qué era el mercado de los esclavos? Donde vendían la gente que no valía absolutamente nada. La piltrafa, lo último, lo desechado de la sociedad. Al mercado de los esclavos iba la gente a comprar una persona por nada, por 10 pesos. No servían para nada. Una de esas personas que vendían en ese mercado de los esclavos eran las prostitutas, que ya nadie las quería. Nadie las quería, eran completamente desechadas. Y Dios le dijo a Oseas: Oseas, vas a ir al mercado de los esclavos y vas a comprar a Gomer, que es tu esposa, y la vas a traer a casa una vez más. Pero eso no fue lo peor. Dios le dijo: Oseas, vas a ir y vas a comprarla y no vas a dar 100 pesos por ella, vas a pagar 250 millones por ella. Estoy haciendo solo una comparación de lo que Dios le dijo. Alguien que valía 10 pesos, Dios quería que él pagara 250 millones por ella. Y él se fue obediente, salió al mercado de los esclavos, comenzó a buscar de un lugar a otro hasta que la encontró. Allá estaba Gomer, completamente desechada, vuelta a nada. Y la estaban vendiendo en el mercado de los esclavos y estaban pidiendo 10 pesos por ella. Y él llegó y dijo: ¿cuánto vale ella? Y le dijeron: vale 10 pesos, ¿la quiere llevar? Él dijo: sí, la voy a llevar, pero voy a pagar 250 millones. Y la compró y la llevó a su casa. Y le dijo: Gomer, tú eres mi esposa, yo te amo.
vas a tener nada más tu esposo, tus hijos, tu familia, tu hogar. Y la historia termina cuando Dios le dice a Oseas, eso es lo que yo he hecho con mi pueblo. Eso se llama redención. Y la Biblia me dice en Efesios que Él me redimió y a ti te redimió, te compró. Y te compró, dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19 y 20, no te compró con cosas corruptibles como oro, o plata o millones, te compró con algo que no tiene valor, no tiene precio, perdón. Tiene un valor incalculable, la sangre preciosa de Cristo. Y cuando yo pienso, Él me compró a ese precio, eso se llama redención. Él nos redimió. Tenemos el perdón de nuestros pecados. 7. Hizo sobreabundar su gracia para con nosotros. 8. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 9. Tuvimos herencia conforme al propósito de su voluntad. Versículo 11. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Versículo 13. Todas esas bendiciones ya nos fueron dadas en Cristo. ¿Alguien aquí alguna vez ha soñado con ganarse el baloto? ¿No? Yo sí. ¿Ustedes nunca han soñado con ganarse, por ejemplo, 2.800 millones? ¿Cuánto paga el baloto? 6.000 millones, cantidad de dinero. Estoy casi seguro que la gran mayoría de nosotros han pensado, uy, si alguna vez yo me sacara la lotería de Cúcuta o lo que fuera. Todo ese dinero, hermanos, esto que es Efesios capítulo 1, mucho más que eso. Es decir, el premio del baloto es basura comparado con lo que Dios nos ha dado en Cristo en Efesios capítulo 1. Somos absolutamente ricos. Somos absolutamente ricos espiritualmente y eternamente. Yo no lamento por el que se gana el baloto, porque cuando se muera todo va a terminar. Pero estoy muy agradecido por Efesios capítulo 1 porque todo eso es mío y nunca por la eternidad nadie me lo va a quitar. Nunca. Yo no sé si sabías cuán adinerado eres, en el sentido no de la plata que conocemos, pero del tesoro que Dios nos ha entregado en Cristo. Espero que te lleves esa lista o que la tengas ahí en Efesios 1 y la leas y la medites una y otra vez esta semana, porque todo eso es tuyo, según lo que nos dice Efesios 1. Ahora miren, hermanos, todas esas bendiciones ya nos fueron dadas. Dile a la persona que está a tu lado, ya me fue entregada mi herencia. Dice, dímelo a mí, Víctor. Víctor, a mí ya me fue entregada mi herencia, ya me fue dada. ¿Se lo dijiste? Ya me fue entregada mi herencia, ya nos fue dada. Miren por ejemplo el versículo 3, Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Bendijo. ¿Eso qué es? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. Nos bendijo. No dice nos va a bendecir, no dice nos está bendiciendo, dice nos bendijo. Pasado. Vamos al siguiente, versículo 4. Según nos, ¿eso qué es? Pasado, presente o futuro. Pasado, ocurrido, hecho, nos escogió. No que me va a escoger, no que de pronto me va a escoger. Ya me escogió, ya me bendijo. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos ¿qué? Nos hizo. Eso es pasado, presente, futuro. Una vez más, pasado nos hizo aceptos en el amado. No va a ocurrir, ya ocurrió. Uno más, versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hizo, pasado. Frutos de alguien que está en Cristo. Si alguien está
está en Cristo es alguien que tiene una nueva vida por dentro. No es alguien religioso, es alguien que de dentro viene el amar al Señor, el buscar a Dios cada día, el leer las Escrituras, el congregarse con otros hermanos, el dar las ofrendas, todo lo que tú quieras, viene de dentro y no de afuera. No es una obligación, no es un acto religioso, es una vida que está por dentro de todos aquellos que estamos en Cristo. Amén. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Cómo puedo yo asegurarme de que estoy en Él? Y estoy terminando. Yo creo que lo primero que necesitamos para saber si estamos en Cristo o no, o para estar en Él, es reconocer lo que somos sin Él. Reconocer lo que somos sin Él. Y volvemos al ejemplo del ladrón en la cruz. Lo único que él reconoció ese día es que yo soy culpable. Estoy aquí pagando mi culpa, pero tú no. Tú eres inocente y estás pagando ahí por alguien más. Y luego, Él está pagando por otros. Él puede ayudarme. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y todo, eso fue todo lo que necesito. Acuérdate de mí porque yo sin ti estoy perdido. Sin ti no soy nada. Sin ti cada día yo no soy nada. Sin estar detrás de Cristo, como el ejemplo de Camilo, cada día, no importa cuántos años yo lleve de cristiano o de pastor o de ministro, no importa, da igual. En las palabras de John Piper claramente dice, y estoy de acuerdo, cada día el que hace la diferencia en mi vida es Él y no yo. Y si mañana en la mañana, dice él, yo no estoy en Cristo, soy la misma porquería que he sido toda la vida. Ese es el Evangelio. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y entonces, ¿qué significa realmente ser cristiano cada día? Cada que abrimos nuestros ojos, vamos y nos escondemos en Cristo por la fe. Digo, yo estoy en Él, porque en Él soy acepto. En Él soy adoptado, en Él tengo redención de mis pecados, en Él soy sellado con el Espíritu Santo, en Él, en Él, en Él. Reconocer lo que yo soy, Señor. Yo sé muy bien lo que yo soy, Señor. Y tú y yo necesitamos saberlo cada día. Sin Él no somos nada. Amén. Juan 15, versículo 7. Juan 15. Versículo 7. Veamos juntos la primera frase. ¿Están listos? 1, 2, 3. Si permanecéis en mí. Una vez más. 1, 2, 3. Si permanecéis en mí. Si permanecéis en mí. Hace poco escuché de alguien que fue a entrevistarse con un pastor y la idea es que había tomado la decisión de comenzar a asistir a otro lugar, a otra congregación por la razón que haya sido. Y digo, pastor, solo quería ir a comunicarle que yo he tomado la decisión de asistir. De asistir a otro lugar. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del pastor? No, yo dudo que usted sea salvo. Eso está de moda, por lo menos en Bogotá. Ustedes no lo van a creer, pero hay congregaciones
cristianas en Bogotá que maldicen a aquellos que se van de su congregación. ¿Qué está diciendo Cristo en Juan? Si permanecéis en tal lugar o en tal, o si permanecen en este rótulo o en esta, si permanecéis en mí, en Cristo, es en Él, no es en una religión, no es en una denominación, ni siquiera es en una congregación específica. Si permanecéis en mí. Otra cosa triste que ha pasado, lo he visto muchísimas veces, es que existen tremendas congregaciones donde muchísima gente asiste. Algo pasa, el pastor cae en pecado, se acaba la congregación y hasta ahí llegó su vida cristiana, porque no era vida cristiana, era un club religioso al que asistían y no había una vida por dentro, no estaban en él. No estaban en él. Y tristemente lo que pasa con una buena cantidad, una parte de los que nos llamamos cristianos hoy en día, los que se llaman cristianos hoy en día, van el domingo a un lugar y por media hora o una hora participan de un ambiente cristiano, pero en la semana están muertos, porque no hay una relación personal, diaria, real, con este Cristo en el que necesitamos estar y necesitamos permanecer. ¿Saben por qué nos reunimos los domingos o cuando sea? Porque venimos a compartir qué ha estado pasando toda la semana en mi relación con Cristo, en quien yo estoy. Si esa no es tu experiencia, necesitas hacer algo al respecto y asegurarte que estás en Cristo. Y por último, viene este estar en Cristo, este vivir en Él, viene por revelación. Una revelación de Dios, una obra de Dios. No viene porque yo soy muy inteligente o porque soy más avispado que otros. Viene por una revelación de Dios. Miren los versículos siguientes y terminamos. Efesios 1, volvamos a Efesios 1 para terminar ahí. Versículo 15. Cuando termina de enumerar todas las bendiciones, Él dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay dos elementos aquí, escuchen para terminar, dos elementos que necesitamos para permanecer en Él. Uno, conocimiento, entendimiento. Miren, ahí está, capítulo 1, versículo 17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él, conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿De dónde viene ese conocimiento y ese entendimiento? ¿De dónde? De ver televisión, ¿verdad? ¿No? ¿De leer Condorito? ¿Tampoco? ¿De dónde puede provenir
ese conocimiento y ese entendimiento espiritual que me ayudan a permanecer en Cristo? Todos sabemos la respuesta. Todos la sabemos. De las Escrituras. Y si volvemos a Juan 15, no lo busquen. Pero dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿De dónde puede venir ese conocimiento y ese entendimiento para permanecer en Cristo? De las Escrituras, de la Biblia, de leer, estudiar, meditar, memorizar, repetir, compartir las Escrituras. Las Escrituras. Y la gran mayoría de nosotros fallamos en eso, porque no estamos adquiriendo el entendimiento que necesitamos para permanecer en él. Es una revelación que viene por entendimiento, por conocimiento, y la última cosa es por la experiencia. Por la experiencia. ¿La experiencia de qué? De tener este Dios que es real y vivo permanentemente en mi vida. Permanentemente, donde sea que yo esté. Estoy trabajando y ahí está Él. Estoy conduciendo y ahí está Él, en mi mente, en mi corazón, su palabra. Estoy lavando en la cocina los platos y estoy hablando con Él y Él está hablando conmigo. Me estoy tomando el café y estoy pensando en Él. Y Él está guiándome, dirigiéndome. Es una experiencia diaria. Hermano, miren la profundidad de un capítulo del libro de Efesios. Entonces hemos dicho que Efesios es la carta de un padre que le deja la herencia, el testamento a su hijo. Y le dice, aquí está todo lo que te dejo y cómo usarlo. Los primeros 3 capítulos de Efesios son la herencia que nos ha dejado. Y los siguientes 3 son el cómo usar y administrar lo que Él nos ha dejado. Y en el capítulo 1 hemos visto hoy que Él nos ha dejado todas esas bendiciones que tenemos en Cristo, que ya nos fueron dadas, no nos van a ser dadas, ya nos fueron dadas. ¿Para quiénes son? Para todos los que están en Él. En Él. ¿Y cómo sabe uno que uno puede permanecer en Él? Según Pablo en Efesios capítulo 1 del 15 en adelante, él dice, creciendo en conocimiento, recibiendo esa revelación con el entendimiento espiritual, y permanecemos en Él cuando estamos permaneciendo en las Escrituras.